Bueno, buenos días. Eh, Vamos a iniciar la tercera reunión de la unidad número 2, que habla sobre sobre introducción a la teoría de conjuntos. Eh, Alguien que haga un resumen de lo que hemos visto hasta ahora, por favor. Estoy esperando. Bueno, maestro, hablamos sobre los conjuntos, definimos qué es conjunto, eh, hablamos lo que es conjunto potencia, hicimos un ejercicio, o sea, intentamos hacer un ejercicio, que nos resultó mal, por cierto. Y bueno, en general fue eso, conjuntos y ejercicios, de lo mismo. También se habló sobre los subconjuntos y cómo se demuestra que dos conjuntos son iguales. Eh, También en la unidad está lo que es el conjunto universo y el conjunto vacío. ¿Qué más? Bueno, en resumen, estuvimos viendo sobre qué son los conjuntos, cuáles son las leyes de inferencia que se utilizan para demostrar las igualdades, cuando dos conjuntos son iguales. También trabajamos lo que fue el conjunto potencia, entre otros. Y no hablamos de operaciones de conjuntos. Sí, también se habló. También estuvimos hablando, también estuvimos hablando sobre lo que son operaciones con elementales con conjuntos, que son la unión, la intersección. También estuvimos hablando sobre las propiedades, por favor, sobre las propiedades, y dijimos que una de ellas es la conmutatividad y que la intersección y la unión tienen la propiedad, pero que la diferencia no la tiene. También estuvimos hablando sobre las demostraciones de teoremas, a ver qué más, la diferencia simétrica. Y ya yo creo que fue ahí que nos quedamos. ¿No se mostraron los diagramas de Venn? No, maestro. No, No, maestro. no, eso no. Ok. Bueno, vamos a hablar hoy eh, sobre eso exactamente entonces. Ah, Los de- yo tengo una pregunta, profesor, antes de... Dígame. Eh, yo me estaba fijando que cuando al conjunto universo se le resta un conjunto, se marcaba como un arte. ¿Cómo se le llama? O sea, eso. ¿Cómo? Que, por ejemplo, A con una C encima es igual al conjunto universo menos A. Lo que yo no sé cómo se dice cuando tiene la C encima. Eso nosotros lo definimos y ese es el complemento de un conjunto. Está bien, ya, gracias. Ok. Bien, como les decía, entonces vamos a hablar acerca de lo que resta de esta lección o de esta unidad,
que tiene que ver con los diagramas de Venn. Y los diagramas de Venn no son otra cosa que la representación gráfica de las operaciones con conjunto. Es decir, cómo se pueden representar gráficamente esas operaciones con conjunto. Entonces, los dos primeros diagramas de Venn que ustedes ven allí son los que representan a la unión y a la intersección. El primer recuadro, donde aparece los dos círculos en azul, lo que representa es la unión. Es decir, si yo tengo dos conjuntos A y B, la unión de esos dos conjuntos se representa como toda la zona sombreada en azul. Y la intersección sería el recuadro que está al lado, y lo que hace ver es que la intersección de dos conjuntos, como bien lo decíamos cuando hablamos de operaciones con conjuntos, son los elementos que son comunes entre sí. Es decir, que es solamente la región que está sombreada en rojo. O sea, esas son las dos maneras de representar esas dos operaciones, que es unión e intersección de conjuntos. Y luego vemos otros dos recuadros, donde el primero representa a la diferencia y el segundo representa la diferencia simétrica. Entonces, como podemos apreciar, la diferencia, como bien lo decía su nombre, es el conjunto de todos los elementos X, tales que X está en A y X no pertenece a B. Entonces, allí automáticamente serían todos los elementos que están en A, pero le tengo que quitar estos elementos que son comunes con B. Es decir, que la diferencia lo que representa es exactamente esa parte de A que, que no pertenece a B. Y la diferencia simétrica sería representar lo mismo, pero a ambos lados. Es decir, la diferencia de A con respecto a B y la diferencia de B con respecto a A. Además, la diferencia simétrica se define de esa manera, como la unión de las diferencias de A y B. Entonces, estos cuadros, eso es un dibujo, lo que me permite a mí es visualizar de una manera más gráfica lo que son las operaciones de conjunto, tanto los de la unión e intersección como el de la diferencia y la diferencia simétrica. Entonces, hasta ahora hemos estudiado, digamos que los aspectos básicos de la teoría de conjunto, y una de las cosas que debemos tener en cuenta es cómo podemos entonces ahora relacionar esta teoría de conjunto con muchas de las cosas que vimos en la unidad número 1, que se refería a lo que es los conectivos lógicos. Entonces, la siguiente sección habla exactamente de cómo hacemos una traducción de la lógica simbólica y las operaciones sobre el conjunto, es decir, cómo están relacionados ellos. Bien, los primeros conectivos lógicos que vamos a ver son el de la disyunción, el de la conjunción y el de la negación. Entonces lo que dice es que a la intersección de dos conjuntos lo voy a asociar con el conectivo lógico I. Es decir, A intersectado B es como si yo estuviese hablando del conectivo lógico I. ¿Ya? Es decir, como si dijera P y Q. Entonces, en ese caso, estaría trabajando con ese primer conectivo lógico. Para la unión, lo voy a asociar con el conectivo lógico O, es decir, A unión B sería P, O, Q. Y para el complemento, lo voy a asociar con la negación. ¿Ya? Entonces, esto, si se dan cuenta, si buscamos la definición de los conjuntos,
Bien, cuando nosotros tenemos definido la unión de dos conjuntos, según lo que ya vimos anteriormente, eso lo definíamos como el conjunto de todos los X, tales que, eh, tales que se satisfacía una relación, que X pertenece a, ¿verdad? O X pertenece a B. Es decir, en nuestra definición ya estamos asociando el conectivo lógico con la operación de conjunto, ¿ya? Análogamente para la intersección también ocurre lo mismo, porque la intersección de A con B se define como el conjunto de todos los X, tales que X está en A y X está en B. ¿Ya? Es decir, para ambos se define igual. Y para el complemento de un conjunto, inicialmente lo habíamos definido como el conjunto universal menos el conjunto A. Pero si utilizamos la definición de diferencia de conjunto, aquí me dice que este es el conjunto de todos los X que satisfacen ¿qué? Que X está en el conjunto universal y que no está en el conjunto A. Es decir, que basta con decir que el complemento son todos los X tales que X no pertenezcan al conjunto A. Entonces automáticamente podemos ver que para estas tres operaciones tenemos que el O lógico está relacionado con la unión, que la intersección está relacionado con el I y que el complemento está relacionado con la negación. Entonces, por eso es que tenemos estos conectivos lógicos que mostramos anteriormente. Es decir, que cada vez que hablemos de una operación, bien sea la unión, la intersección o el complemento, su traducción lógica o su traducción sencillamente va a estar asociado con los conectivos lógicos y, o y negación. ¿Ya? Entonces, con eso podemos establecer algunas relaciones de conjuntos más claras. Por ejemplo, esta que están acá. ¿Ya? Decir que un elemento pertenece a la intersección no es otra cosa que decir que el elemento está en A y el elemento está en B. Que no pertenezca a la intersección sería negar que pertenece a la intersección. Si yo niego el conectivo lógico I, ¿qué obtengo? La disyunción, que es la O. El conectivo lógico O. ¿Ya? Entonces, si tengo la otra relación de la unión, como tengo la unión, está definido bajo el conectivo lógico O. Si yo niego que alguien está en la unión, entonces me transforma eso en el conectivo lógico I. Si yo digo que alguien está en el complemento, sería negar dos veces, es decir, estoy negando que está en A. Y análogamente para todas las demás relaciones. Es decir, que cada vez que yo tenga alguna relación entre elementos y conjuntos, yo siempre puedo hacer una traducción a la lógica simbólica de esa relación. ¿Se entiende para qué se usan estas relaciones o estas similitudes entre operaciones de conjunto y los conectivos lógicos? Sí. Sí, profesor. Bien. Otra de las cosas que hablamos en la lógica simbólica fueron de los cuantificadores. ¿Ya? Y existen dos tipos de cuantificadores. El cuantificador universal
y el cuantificador existencial. Para el cuantificador universal, lo que no es otra cosa que el símbolo de para todo, porque es universal, se tiene que satisfacer para todo. Entonces, por ejemplo, si estamos trabajando con subconjuntos, decir que A es un subconjunto de B es equivalente a decir, traducido a la lógica simbólica, que hay un cuantificador universal porque se satisface siempre que si A es si A es un subconjunto de B, siempre se satisface que un elemento que está en X es también un elemento que está, que si X es un elemento que está en A, también es un elemento que está en B. Entonces el cuantificador universal lo que hace es que decir que A está contenido en B, lo traduce con la siguiente notación. Para todo X, si X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Es decir, el cuantificador universal lo que hace es traducir este lenguaje simbólico matemático en un lenguaje también simbólico, pero desde el punto de vista de la lógica. Y el cuantificador existencial, que es el símbolo como si fuera una E invertida de existencia, ¿verdad? Que se lee existe, lo que dice se utiliza es cuando yo quiero negar al cuantificador universal. Es decir, el cuantificador existencial aparece cuando yo niego un cuantificador universal. Entonces lo que quiere decir esto es que si A no está contenido en B, quiere decir, traducido al lenguaje de la lógica, es que existe un X tal que X está en A y X no está en B. O sea, no sé si se dan cuenta que estas dos cosas satisfacen las mismas relaciones que tenía yo cuando hablaba de proposiciones y negaba las proposiciones. Es decir, había unas ciertas equivalencias. Si P implicaba Q, entonces eso, cuando lo negaba, ¿qué me daba? Bueno, sencillamente esas mismas equivalencias que se satisfacían en la lógica simbólica también se satisfacen para la teoría de conjunto. O sea, algunas relaciones que tenemos, por ejemplo, las siguientes que están acá, que lo que dice es que si A es un subconjunto de B, entonces está el cuantificador universal, que es para todo X. Si X está en A, implica que X pertenezca a B. Que A no está contenido en B, como ya lo vimos anteriormente, es que existe un X tal que X está en A y X no está en B. Que A sea igual a B, entonces allí utilizo un cuantificador universal. Lo que dice es que para todo X que está en A, para todo X, si X está en A, sí, solamente si X está en B. Es decir, que se satisfacen las dos relaciones. Tanto que si X está en A implica que X está en B, como que X está en B implica que X está en A. Porque recuerden que el bicondicional satisface si P sí solo si Q, P implica Q y Q implica P. Las dos cosas se deben satisfacer. Para la negación de la igualdad, entonces aparece el cuantificador existencial y análogamente para la intersección, y también lo puedo hacer para la unión. Es decir, yo puedo escribir la unión de dos conjuntos con el cuantificador universal o existencial dependiendo de qué es lo que yo esté afirmando o no. Entonces, en todo caso, la regla, digamos, eh, general es la siguiente. Si usted tiene un cuantificador universal y lo niega, eso es equivalente a tener un cuantificador existencial. Y si usted tiene un cuantificador existencial y lo niega, entonces eso es equivalente a tener un cuantificador universal. ¿Ya? Entonces, bueno, veamos algunos ejemplos donde podamos utilizar esos cuantificadores. Dice, consideremos la fórmula esta para todo X. X está en A implica que X está en B. Entonces, vamos a escribir una equivalencia de esa fórmula. Dice la fórmula
Ok, la fórmula decía la negación de que la negación de para todo X, si X está en A, perdón. Si X está en A, implica que X está en B. Esa es la fórmula que teníamos allí. Queremos escribir una equivalencia lógica de esa fórmula que está allí. Bueno, como lo decíamos, si yo niego un cuantificador universal, entonces eso quiere decir que eso se traduce en qué cosa? En un cuantificador Existencial. existencial. Entonces quiere decir que existe un X, ¿verdad? Tal que se satisface, tal que satisface la negación de lo que yo tengo allí. ¿Correcto? ¿Sí o no? Sí, Sí, profesor. Y como nosotros vimos que la negación de un condicional era qué cosa, era la conjunción y la negación de Q. O sea, la conjunción de la primera premisa con la ajá, negación de la segunda. Entonces exacto. quiere decir que esto es, existe un X, tales que X está en A y X no está en B. Entonces la traducción de esta fórmula utilizando la lógica o la equivalencia es exactamente esta fórmula que está acá. Es decir, que si yo escribo esto que está acá, eso es equivalente a escribir esta fórmula que tengo aquí utilizando la traducción de cuantificadores. ¿Entendido? Sí, Sí. Entendido. Ok. Yo creo que nunca he entendido tanto como hoy. ¿Cómo? Primera vez que entiendo tanto. Bueno, eso es importante que entienda entonces. Ahí tienen otro ejemplo. Dice, considere la fórmula esa que está allí. Entonces, yo los invito a que se tomen 5 minutos a tratar de escribir esa fórmula que está allí utilizando los cuantificadores universales o existenciales. Evidentemente el universal porque estoy negando lo existencial. Es decir, ¿cuál es la equivalencia de esa fórmula que está allí? 5 minutos para que lo piensen.
Profe, cuando terminemos tenemos que decirle o hay que esperar que pasen los 5 minutos. Me dice el que lo tenga listo y lo hablamos. Yo lo hice ya, profe. Ok. Sí. Aquí ¿Qué te como da? nos dice, ajá, aquí como se está negando el cuantificador existencial, entonces ponemos el cuantificador universal. Para todo X, negación, X está en A o X está en B. Entonces luego ponemos, como tenemos una conjunción, cambiará la disyunción. Para todo X, X no está en A y X está en B. Esa es la forma como yo lo hice. Sí, pero recuerda que estás negando la, la disyunción esa que tienes allí, ¿no? Profesor, yo la tengo de otra manera. Si estás negando la disyunción, tienes que negar todas las proposiciones, es decir, negar que X no está en A y negar que X está en B. Yo tengo otra forma, Yo maestro. tengo otra forma. Yo también tengo otra forma. Ajá, vamos a ver, vamos a darle el chance a Laura. Dime, Laura. Me da miedo, profe, póngasela a otra gente si me quedo mal. No, dilo, no importa, sin miedo. Ay, no, me da vergüenza. Pero yo no la hice como ella dijo, ¿no? Todo muy diferente yo la hice. Vamos a ver, José. Sí, maestro. Ajá, dinos cómo lo hiciste tú. Yo hice lo siguiente, como se está negando al cuantificador asistencial, lo que hice que todo X y negué lo que está dentro del paréntesis, que dice que X pertenece a A o X pertenece a B. Como se está negando todo lo que hay en el paréntesis, digo el cuantificador universal para X pertenece a A y X no pertenece a B. Correcto. De todas maneras lo voy Eso a... fue lo que hice, maestro. Yo la lo voy hice a- perfectamente. Eso fue lo que yo hice. Eh, ¿están viendo lo que acá ahí? Si van a negar al cuantificador existencial, tienen para todo X negación de X no está en A o X está en B. Y cuando niegan esto, este O se transforma en un I y me quedaría para todo X pertenece a y X no pertenece a B. ¿Ya? Esa sería la equivalencia de eso. Eso fue lo que tú dijiste ahorita, you lady. Sí, profe. Bueno, pero yo no te entendí eso. Creo que los otros muchachos tampoco te entendieron eso porque dijeron que lo hicieron distinto. Pero No, bueno, creo que ella colocó algo más, porque cuando ella la dijo, no me daba igual. Entonces, cuando Eduardo lo dijo, sí me da igual a la mía. ok, ok. Bueno, lo importante es que tienen que entender Exactamente que lo que yo cada le vez hice fue. cada vez que hacen una negación, tienen que también tomar en cuenta cada una de las premisas que están dentro de esa negación. Pero bueno, eso lo da a medida que vayan avanzando en la práctica. Bien, otra de las
cosas que podemos utilizar con la traducción de la lógica proposicional es verificar la veracidad o la falsedad de alguna afirmación. Por ejemplo, bueno, no están viendo qué pasó aquí. ¿Están viendo la presentación? No. No. Ya va. Salgo y vuelvo a entrar porque parece que di un error aquí. Ok, ahora sí la ven. Sí, maestro. Sí. Bien. Otra de las formas de lo que les decía que podemos utilizar con la lógica asociada a la teoría de conjunto es la verificación o veracidad de alguna afirmación. Por ejemplo, la afirmación que está allí, para todo n en los naturales, n al cubo es menor que 9. Se nos piden que verifiquemos si eso es cierto o es falso. Y por una simple inspección, nosotros nos podemos dar cuenta que eso es falso, porque para n igual a 4 o n igual a 3 incluso, n al cubo no es menor que 9, porque para n igual a 3, eso me quedaría 3 al cubo, y 3 al cubo es 27, y 27 no es más pequeño que 9. Es decir, que el cuantificador para todo n no hace que esta regla sea general. Por lo tanto, la veracidad de esa afirmación no existe, entonces por lo tanto es falsa. Y encontrar un valor que haga que esta afirmación sea falsa es lo que se conoce en matemática como un contraejemplo. Es decir, yo estoy consiguiendo un valor para el cual la afirmación que tenía era falsa. Por lo tanto, a ese valor o a ese conjunto de valores que hacen que la afirmación esa sea falsa, lo que se llama es un contraejemplo. Por ejemplo, tenemos otra afirmación que dice para todo x en los reales, x más 1 al cuadrado es mayor o igual que x cuadrado. Para conseguir un contraejemplo basta encontrar un valor en los reales donde esta afirmación no se cumpla. Y uno de esos valores es el menos 1. Por ejemplo, si yo coloco x igual a menos 1, me quedaría menos 1 más 1 al cuadrado, sería 0 al cuadrado, y 0 al cuadrado es 0. Y menos 1 al cuadrado es 1. Tendría una afirmación de que 0 es mayor o igual que 1. Y nosotros sabemos que eso no puede ocurrir. Por lo tanto, esta afirmación es ¿de qué tipo? Falsa. Contraria. Falsa. Y x igual menos 1, ¿cómo se llama? Contraejemplo. Un contraejemplo. Entonces, los conectivos lógicos o los cuantificadores o la lógica proposicional no solamente nos da las herramientas para mostrar equivalencias de fórmulas, sino para ver o verificar la veracidad o falsedad de alguna fórmula que nos den. ¿Entendido eso? Sí. Sí, maestro. Bien. Entonces, de allí pasamos a lo que se conoce como una operación de conjuntos, pero la cual no es
una operación elemental, y es lo que se conoce como el producto cartesiano. Para empezar a entender lo que es el producto cartesiano, hay que entender primero, o hay que recordar primero, porque seguro lo conocen, lo que es un par ordenado. Un par ordenado no es otra cosa que un par de objetos, llamémoslo XY, y los encerramos entre paréntesis, que satisface, como lo dice la palabra par ordenado, que ese par tiene un primer elemento y un segundo elemento. Es decir, que aquí sí importa el orden en el cual ubiquemos a ese par de objetos. ¿Ya? Entonces está claro que si XY es un par ordenado, el par ordenado YX es distinto al par ordenado XY, ya que X es el primer elemento y Y el segundo. Si yo los cambio de posición, entonces estaría cambiando que el segundo ahora pasa a ser el primero y el primero pasa a ser el segundo, y por lo tanto eso no necesariamente tienen que ser iguales. Ejemplos muy notorios de eso, por ejemplo, el par ordenado 4-2 es distinto al par ordenado 2-4. ¿Ya? Y haciendo un poco de analogías, los pares ordenados están asociados con lo que nosotros conocemos los puntos en el plano. Un punto en el plano cartesiano, está, se dice que está ubicado un punto en el eje de las coordenadas X y un punto en el eje de las abscisas Y. Es decir, que el punto 1,2 es distinto del punto 2,1. Y es por de allí donde sale el nombre de par ordenado. Ahora, el producto cartesiano de dos conjuntos, y aquí está la definición, es el conjunto de todos los pares ordenados, en este caso llamémoslos AB, tales que satisfacen la relación que A está en A y B está en B. Es decir, que el conjunto cartesiano A por B, como se le nombra cuando yo voy a hacer el producto cartesiano de dos conjuntos A y B, es sencillamente un conjunto que ahora sus elementos no son unos singletones, sino que sencillamente son pares ordenados. ¿Ya? ¿Se entiende entonces lo que es un par ordenado y el producto cartesiano de dos conjuntos? Sí. Sí. Sí, Bien. Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos dos conjuntos. Tenemos el conjunto A, que es formado por el punto 1, 2, por los elementos 1, 2, y el conjunto B formado por los elementos -1, 0 y 1. Cuando yo hago el producto cartesiano de A por B, ¿qué debo hacer? Bueno, lo que debo hacer es que para cada, según la definición, dice que son todos los pares ordenados de la forma AB, donde A está en A y B está en B. Entonces, la manera de construirlo es, usted toma un elemento de A, supongamos que los tenemos ya listados y decimos, bueno, el primer elemento de A es, en este caso, el 1. Y construyo los pares ordenados del 1 con todos los elementos de B. Es decir, sería 1 menos 1, 1, 0 y 1, 1. Sería 1 menos 1, 1, 0 y 1, 1. Luego que finalizo con el primer elemento, paso al segundo elemento de A. Tomo el segundo elemento de A. El segundo elemento de A es el 2. Y ahora hago los pares ordenados construidos a partir del conjunto B. Sería 2 menos 1, 2, 0 y 2, 1. Es decir, que tendría 2 menos 1, 2 ceros y 2, 1. Es decir, que el producto cartesiano de A por B consta de esos elementos. El elemento 1 menos 1, que aquí hay un error, la coma está antes de después. 1, 0, 1, 1, 2 menos 1, 2, 0 y 2, 1. Pero cuando yo hago el producto cartesiano de B por A, no necesariamente voy a obtener los mismos elementos que están
en B. Y en particular, el primer elemento de B por A, por ejemplo, el menos 1, 1, ese es un elemento que no está en A por B. Es el 1 menos 1. Pero nosotros dijimos que no son iguales. El 1 menos 1 y el menos 1, 1 no son iguales porque XY no es igual a YX. Por eso que se llaman pares ordenados. Entonces lo que me dice esto es que la operación producto cartesiano no es una operación que es conmutativa. Es decir, a escribir el producto cartesiano de A por B no es lo mismo que escribir el producto cartesiano de B por A. ¿Entendido? Sí, maestro, entendido. Bien. Entonces, el producto cartesiano tiene varias propiedades que están listadas acá. Son 5 propiedades que hemos enunciado en este teorema. Lo que dice es que si usted agarra el producto cartesiano de cualquier conjunto con el vacío, eso es el vacío, ¿ya? O sea, no importa que en el orden en que usted coloque el vacío, si escribe A producto cartesiano vacío o vacío producto cartesiano A o cualquier conjunto, el resultado siempre es el conjunto vacío. Si A y B son dos conjuntos no vacíos y A es igual a B, entonces los productos cartesianos son iguales, es decir, que el producto cartesiano de A por B es el mismo producto cartesiano de B por A. La tercera propiedad lo que dice es que si A y B son dos conjuntos no vacíos y A es igual a prima y B es igual a B prima, entonces el producto cartesiano de A por B es el mismo producto cartesiano de A prima por B prima. Y luego dos propiedades que tienen que ver cómo se relaciona el producto cartesiano con la intersección y con la unión. Es decir, que se satisface a la especie de una propiedad distributiva del producto cartesiano con respecto a la unión y del producto cartesiano con respecto a la intersección. Y están allí. Estas propiedades se demuestran exactamente similar a como hemos venido trabajando Maestro, de conjunto. Dime. disculpe, mencione los dos últimos que no entendí muy bien, no escuché mucho. Que los dos últimos son similares a lo que sería una propiedad distributiva del producto cartesiano con la intersección y con la unión de conjuntos. ¿Ya? Ok, gracias. Ok. Y como les dije, la demostración es sencilla y es básicamente la demostración de esto es utilizar las mismas técnicas que hemos visto hasta ahora para demostrar las relaciones entre conjuntos, ¿ya? En este caso, una de las primeras reglas que van a aplicar es el método de doble inclusión para mostrar la igualdad. Pero eso queda como ejercicio para ustedes. Bien, otra de las definiciones conocidas de par ordenado es lo que se llama la definición de Kuratowski. Kuratowski fue un matemático que para distinguir a un par ordenado lo definió en función de conjuntos. Entonces, él dice que el par ordenado XY, él lo puede escribir como el conjunto que tiene dos conjuntos adentro. El conjunto formado por X solamente y el conjunto formado por XY, donde al conjunto que es un singletón sería el primer elemento del par ordenado y el conjunto que tiene dos elementos sería el segundo elemento del par ordenado. Es decir, que es una representación de un par ordenado en función de la teoría de conjunto. Entonces, por ejemplo, el punto 4,6 sencillamente se representa como el conjunto formado por el singletón que contiene el 4 y el conjunto que contiene al 4 y al 6. Y con esto lo que me está diciendo es que este es un par ordenado, que el primer elemento es 4 y el segundo elemento es 6. Y evidentemente también satisface de que esta definición se puede ver claramente que
punto 4.6 es distinto del 6.4, porque cuando yo escribo el 6.4 en función de la definición de Kuratowski de par ordenado, lo que tengo es un singletón con el elemento 6 y un conjunto con el elemento 6.4. Ahí evidentemente estoy identificando que el primer elemento es el conjunto que tiene, es el par ordenado que contiene el 6, y el segundo elemento es el par ordenado que contiene al 4. Entonces, evidentemente el 6 y el 4.6 es distinto del 6.4. Bueno, y por último, una demostración, una propiedad del par ordenado que dice que el par ordenado XY es igual al par ordenado ZW, si solamente si el primer elemento del primer par ordenado tiene que ser igual al primer elemento del segundo par ordenado, y el segundo elemento del primer par ordenado tiene que ser igual al segundo elemento del segundo par ordenado. Esta demostración se utiliza, se hace utilizando la definición de Kuratowski. Sería interesante que lograran hacer esa demostración para que así practiquen lo que es la definición de par ordenado de Kuratowski. Y bueno, con eso terminamos esta unidad. Espero que hayan entendido el objetivo de esta unidad, que es estudiar la teoría de conjuntos desde el punto de vista abstracto y utilizando las reglas de la lógica proposicional, como son las reglas de inferencia, los conectivos lógicos, las relaciones, las equivalencias, los cuantificadores, es decir, toda esa teoría que vimos en la primera unidad y que ahora le estamos dando sentido en esta unidad. Maestro, Diga. pero, o sea, un ejemplo, usted le explica de una forma, ¿verdad? Pero luego en la práctica se nos complica, parece cosas distintas, entonces por eso es que nosotros siempre estamos como turbados. Lo que pasa es que tienen que, o sea, la práctica lo que trata es de esos conceptos que se ven en clase, cómo ustedes los aplican a la hora de resolver ejercicios. Pero para ello tienen que hacer un análisis del ejercicio, ¿ya? Es decir, esto no es una cuestión mecánica que ustedes van a poder hacer un ejercicio de forma mecánica. Cada ejercicio es un problema distinto que hay que pensar y hay que ver cuál es la técnica que debemos utilizar para hacer la demostración de cada ejercicio. De todas maneras, la semana próxima tenemos clase y bueno, la práctica ya está fijada. Podemos discutir los problemas de la práctica la próxima semana. Profe, yo empecé a hacer la práctica. Bueno, voy a terminar la grabación y conversamos. Ok. Bueno, entonces que tengan feliz día.